Hoy recibimos a un primer actor venezolano para hacer un repaso por su amplia carrera. Lo hemos visto destacarse en el cine, en el teatro y por supuesto en las telenovelas. Nos ha enamorado en la pantalla chica en dramáticos como Tomasa Te Quiero, La Vida Entera, Ciudad Bendita, entre muchos otros. Pero sin ninguna duda, el dramático que lo catapultó a la fama fue su personaje en Cassandra, donde noche tras noche le daba vida a Randú, un hombre que se ganaba la vida trabajando en el circo. Con fuertes aplausos, reciban al gran actor Henry Soto. Sí, señor, aquí está Henry Soto con nosotros, bienvenido. Bueno, nos saludamos así, tú sabes cómo es. Hola. Gracias por venir, Henry, qué bueno que estés aquí porque, bueno, hablar de Henry, bueno, es un actor infaltable cuando uno habla de las novelas venezolanas, de televisión, de teatro, y además de esos personajes que interpreta, que marcan, que quedan ahí, como lo vieron en el prólogo. Gracias. Gracias. A ti por venir. No, gracias por la invitación y poder, por supuesto, comunicarme con mi gente. Tenía tiempo que no lo hacía. Hola, ¿cómo están? Mira, porque Henry, estás en otros proyectos ahora, ¿no? Entiendo que estabas grabando unas películas. Sí, estoy en plena preproducción de una película dirigida por Luis Alberto Lamata, maravillosa, un placer trabajar con él siempre, uno de los grandes directores de este país. Estoy con otra... es Carabobo, ¿no? Carabobo, exacto. Estoy con otra peli que la produce mi gran amigo, mi hermanito pequeño, Laureano Olivares, gran actor de televisión y cine, por supuesto, dirigida por José Abreu. Esa es Delincuentes Anónimos. Delincuentes Anónimos. Y estoy en este momento también ensayando, atendiendo una invitación de la Compañía Nacional de Teatro, que es un honor para mí porque es un texto del maestro Gilberto Pinto, quien fuera mi maestro y amigo por muchos años, y nada más y nada menos dirigido por Franklin Tovar. Pero fíjate, bueno, inevitablemente tenemos que hablar de tantas actuaciones tuyas, ¿no? En tanto en cine, teatro como en televisión, ¿no? Y a ver, quedarse con una es muy complejo. Lo que sí, yo creo que ha cambiado muchísimo pues los tiempos de las producciones, ¿no? De tantas que se hacían y se hicieron. Y no hablamos solamente por la situación pandemia, que pudo afectar incluso el teatro el año pasado, sino tantos años que se ha dejado de producir algunas cosas, ¿no? Ha cambiado enormemente todo. Ha cambiado tanto que no hay producciones, muy pocas. Se está haciendo sobre todo cine, muy poco también. Cine independiente, hasta lo mismo que estaba haciendo la Villa del Cine, pues mermó bastante. Y bueno, nada, pero ahí guapeando, haciendo mil cosas. El teatro siempre ha sido el caballito de batalla. Yo por la televisión había abandonado un poco mi alma mater, que era el teatro, por supuesto, y me hizo retomarlo, o comencé a retomarlo hace como 20 años aproximadamente, y hoy día he producido unas cuantas piezas, he dirigido, he actuado, por supuesto, en casi todas, y bueno, y sigo haciendo. En este momento estoy en preproducción también de un corto que nació en pandemia, mío, y bueno, nada, buscando financiamiento, cualquier cosa, llámeme. Claro, por supuesto. Gracias. Mira, la primera telenovela tuya, ¿cuál fue? Maribel. Así es, Maribel. Sí, ¿no? Así es. Luis José Santander y Tatiana Capote. Imagínate. Así es, con Venevisión. Con Venevisión, ¿no? Y después hiciste varias allí en Venevisión y después pasaste... No mucho, en Venevisión, al comienzo esa fue, hice como 2 o 3 novelas, pero estaba más dedicado a la animación. Yo comienzo en Venevisión sin ser animador, comienzo animando un programa que se llamaba La Estrella de la Fortuna, que hoy día sigue al aire, pues una franquicia pues maravillosa, que nos dio muchísimos éxitos. Fueron 2 años y medio junto a Corina Azopardo, y fue realmente una experiencia hermosa. Eso fue una locura, sí, una locura. Y eran horas y horas y horas de grabación. Así es, grabamos 5 programas semanales, siempre íbamos adelantados, se grababa los miércoles, justo el día que salía al aire, y nada, pues, pero fue bonito. Además es tener la posibilidad de trabajar junto a Corina, que en ese momento era la superestrella del país. Yo era el hijo de Nelly. Yo llegué de Sortario, pues, y la acompañé. Y nada, fue maravillosa. La dupla funcionó mucho. Y todo esto se lo debo a la doctora Alba Revenga, que fue quien se fijó en mí en un casting que hizo. Y bueno, nada, y ahí estuve 2 años y medio. Vimos
tu protagonismo ahí en Cassandra, ¿no? Y ¿tú crees que ha sido el papel que te ha catapultado más, digamos, popularmente? Hay varios, pero sin duda Randú fue la puerta al mundo, la puerta a cosas cada vez mucho más importantes, ¿no? Y poder trabajar un texto de Delia Fiallo fue una locura. Esa novela se llamó en su primera edición Peregrina. Y yo la vi cuando estaba muchacho, se había hecho 20 años, bueno, estaba muchachito, Sí, sí. se había hecho 20 años antes de yo haberla interpretado y fue maravilloso eventualmente hacer escenas donde además el director era el mismo director de 20 años atrás, que era Gracio D'Angelo, y Dorinda seguía siendo Esperanza Magás, que en paz descanse, maravillosa experiencia con ella. Imagínate. Entonces hubo una escena, yo recuerdo, así es. Hay que aplaudirla, ¿no? Sí, bravo, gran maestra, gran señora, abierta, no saben cuánto me ayudó ella en todo este proceso porque era mi primer protagónico, realmente y además muy duro, las novelas en una época eran grandes monólogos, se parecía mucho al teatro y sobre todo el lenguaje que utilizaba este gitano era bien complicado, pero nada, se fue dominando gracias a gente como Esperanza Magás, a la dirección de Gracio D'Angelo. Y bueno, nada, yo siempre dije, una vez Coraima estaba, Cassandra, Coraima Torres, nuestra gran venezolana que vive ahora en Colombia, ella estaba muy chiquita y decía, ay, qué trabajo tan loco, trabajar en telenovelas es bastante rudo. Y yo le dije, tranquila que esta novela apunta a ser un exitazo y no me peleé. Y además, bueno, el protagonismo es más duro aún, ¿no? Con toda la responsabilidad encima de muchas cosas, ¿no? Sí. De la imagen. Bueno, vamos a ver qué dice la gente también, no solo la pregunta del día, sino que tiene preguntas para Henry. Claro que sí, mi Tony, por supuesto las redes sociales ya le dan la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Y por supuesto, gente, ya te traemos las 3 primeras preguntas por ahora que nos llegan a través de nuestro Instagram como @TonyCarrascoC. La primera pregunta es la siguiente. Saludos, hermano, me gusta la actuación, pero en estos tiempos tan difíciles. ¿Qué me recomiendas para avanzar en este medio? Perseverancia, amigo, mucha perseverancia y estudiar. Hay mucha gente que piensa que actuar es sencillo, simplemente pararte en una cámara o montarte en un escenario y no sabe todo lo que hay detrás de todo esto. Poder manejar, bien sea el medio que sea, cámaras o el público frente en una obra de teatro, es difícil, es una técnica bastante difícil y depurada y son años. Yo siempre dije que cada trabajo que yo hacía era como que un año más de universidad, porque duraba un año hacerla. Entonces cada trabajo yo pretendía hacerlo mejor y mejor y mejor hasta que llega su momento en que dices, bueno, que estoy logrando lo que quiero. Nunca, para mí es respeto tanto la profesión que yo nunca me llamé actor, sino como después de los 40 y tantos años. Wow, no, sí. Siempre fui un aprendiz y todavía sigo aprendiendo. Y aprende uno toda la vida, Así ¿no? es, Evidentemente. Y además de eso, el respeto, ¿no? Que se gane la credibilidad ante el público. A ver, otra pregunta por allí que tiene Gaby. Claro que sí, Tony, por acá nos colocan saludos, Henry Soto Oficial. ¿Qué planes tienes en el teatro este año con la etiqueta Entrevista con Tony Carrasco? Ay, bueno, con el tema de la pandemia está bastante complicado el teatro. Gracias a Dios tengo esta invitación por parte de la Compañía Nacional, donde hacemos El Confidente, como dije antes, de Gilberto Pinto. Y bueno, nada, eso es lo que viene ahora. Aún no tenemos fecha de estreno, precisamente por ver cómo vamos progresando en esta salida de pandemia, Dios mediante. Sí, esperemos que sea pronto o las medidas vengan, porque bueno, hay que acostumbrarse un poco a la realidad. Sí, y eso hay que asumirlo. Mira, Henry, me piden un corte. ¿Estás cómodo? Muy bien, cómodo, ¿no? Tranquilo. muy chévere. ¿Te dieron café? Sí, ¿También? sí. Ah, qué bueno. Venimos entonces para que sigan en esta noche con nosotros de entrevistas. Es una ciudad bonita, bella, alegre. Yo quiero enseñártela y yo sé que te va a gustar. No quiero ver nada, Randú. Bueno, y además hay un gran circo. He venido preguntando y llegamos a él. Bueno, qué historia, novela, qué momento. Henry Soto está con nosotros. Y ahora sigue
sigues pegadísimo, Henry, no solo por lo que estás ahora, bueno, actuando y grabando y todo esto, y el teatro y las propuestas que tienes, y es que ahora se están repitiendo muchas cosas en televisión, y en la pandemia la gente está reviviendo grandes novelas y películas y series, ¿no? Sobre todo Cassandra, que ha sido un fenómeno que a veces, siempre, a veces no siempre, doy gracias a Dios por lo que ha pasado, se convirtió en un clásico realmente, porque tiene más de 28 años de grabada y aún se habla de ella. Y en pandemia resultó que retomó, ha sido una locura, la gente de Brasil, la gente de Serbia de nuevo, me escribe gente que fue cuando nosotros visitamos muchos de los países del este de Europa y la gente iba, los que veían la novela iban con sus hijos muy pequeños. Sí. Y resulta que los hijos de esos pequeños que fueron hoy me siguen, hoy Wow, me preguntan, qué me mandan bárbaro. fotografías de ellos y la han visto de nuevo. Hay muchas a través de las redes, la han visto de nuevo, me vienen comentando. Es una novela que marcó una época maravillosa. Además hizo cosas impresionantes, que se convirtieron Muy en internacional también. ganó un premio Guinness como la novela más vendida y más traducida, pero no solo eso, yo creo que el detalle más importante que logró esa novela fue convertirse en un hito de paz, en un icono de paz. Ella en Croacia en ese momento estaban en una guerra terrible y resulta que se robaban la señal de Serbia para ver Cassandra. Cuando se dan cuenta el Departamento de Estado de los Estados Unidos, cuando se da cuenta de esto, que estaban en las conversaciones, le pide a Coral Pictures, que era la que distribuía las telenovelas en el exterior, que por favor le ceda la imagen y le echa todo el cuento, por supuesto que acceden, y comienza a ver 2 horas en la mañana, comienzan a transmitir 2 horas en la mañana de la novela y repetían 2 horas en la noche. En esas 4 horas lograron la paz. Qué bárbaro. O sea que imagínate la similitud y también la importancia, ¿no?, de la novela para en pleno conflicto pues Así haya es. aparecido. El arte, hermano, el arte Eso en como este la conflicto música, ¿no? A veces el deporte también, ¿no? Por ejemplo, cuando jugó Argentina Así e es. Inglaterra en plena guerra de las Así Malvinas, es. o cuando desfilaron las dos Coreas Norte y Sur en los Juegos Olímpicos, ¿no? Así es. Deporte, arte, espectáculo y música, bueno, es lo que necesitamos Así en es, el un mundo. poco Mira, eso. pero ¿cuándo empezaste tú en la actuación? Porque yo sé que a los 12 años te fuiste por un tiempo a Estados Unidos, ¿no? Y ya venía haciendo muchas cosas, pues en el colegio siempre hice algo, pero profesionalmente cuando me vuelvo a Estados Unidos, comienzo a hacer teatro con un grupo que se llama Luz Columba, de la mano de Nelson Ortega, que hacíamos teatro infantil. Yo comienzo haciendo teatro infantil, cosa que agradezco muchísimo porque entendí lo importante que era. Y hoy día, yo no sé por qué le han restado importancia, salvo algunos grupos, no quiero poner a todos, pero ha terminado siendo como que materia para graduarse de los que están estudiando. Y Dios, o sea, el teatro infantil es pero tan importante. De hecho, hace 1 año, 2 años, dirigí una obra escrita por Daniela Bielman, maravillosa, que se llama Érase una vez. Y tratamos de romper una cantidad de mitos que había con respecto al teatro no actual, infantil. Y uno era de que siempre tenían que ser grandes corales de actores. Si tú vas eventualmente, si van a ver las obras infantiles, siempre hay 40 actores y esto es como un gran show, ¿no? Sí, un show grande. Y nosotros nos atrevimos, o se atrevió la dramaturga, en este caso Daniela Bielman, de hacer una pieza para 2 personajes nada más, que era una pieza de texto musical. Y el éxito estuvimos casi 3 años en cartelera, como gente repetía, la gente se paraba, gritaba, aplaudía, bravo, bravo, público completo. Ojo, y no lo inventé yo, eso lo inventó Walt Disney hace un trancazo de años. El teatro o el material que sea para los niños tiene que ser para la familia, porque nunca lo van a ver solo. Y entonces me sucedía eso, pasaba que yo llevaba a mis nietos, o llevaba a mis hijos eventualmente, y tú veías a todos los padres que o chateando o en otra cosa, y los niños dando vuelta, y de verdad no se estaba viendo el hecho teatral. Y hay grupos maravillosos, como Esquena, por ejemplo, que está bien pendiente de ello. Y bueno, y nosotros con nuestro granito de arena quisimos hacerlo también. Te gustó hacer las cosas rápido, ¿no? En la actuación, desde pequeño y todo, y casarte, porque te casaste a los 18 años, ¿no? Así es. ¿Por qué te casaste tan joven? Era mi primera novia, vivía afuera, en aquel momento no había redes, todo era era muy romántico, pues era todo con cartas, entonces yo vivía... Face to face, o cartas, Sí, exacto. cartas, porque vivía afuera, ¿no? Y entonces eran cartas semanales, yo escribía
enviaba cartas y toda la semana estaba escribiendo y así lográbamos que entre semana y semana siempre hubiese carta de ambos lados. Y cuando llegué, pues nos aguantamos y nos casamos, porque ya está. O sea, las redes ahora ayudan mucho, ¿saben? Antes no era así. Pero creo que ese romanticismo se perdió y de eso no me gusta mucho, del modernismo. Claro, tiene sus ventajas y desventajas, evidentemente. A grandes cartas, decían por Claro. ahí, que hubiese No dicho. se ponía más poético, ¿no? En Exacto. todo caso. Bueno, pero tenemos una ventaja, como las redes ahora, que tiene por aquí Gaby. Claro que sí, pero yo creo, Tony, que también me merezco una carta, que me regalen una carta. Ah, ¿te sí. gusta, no? Sí, algo romántico. eso es Las lo nuevas que quiero. generaciones, que uno cree que Así es. todo es ahí unos 140 caracteres y tal, y quieren su carta escrita. Claro. Claro, pues. Es que- Además, Claro que Oye, ¿a ti qué te gusta? ¿El fútbol, el béisbol, el básquet, qué en el deporte? el béisbol. El béisbol. Sí, lo que pasa es que yo de chamo fui gordito, ¿no? Y entonces había una gran discriminación con los gorditos. Siempre me gustó el deporte. De hecho, todavía sigo haciendo deporte. Pero por ser gordito nunca me incluían. Yo siempre jugué banco. Y entonces era un fastidio y quería aprender. Fui gran bateador en el béisbol, fue lo que más logré hacer. Pero siempre traté de paliarlo haciendo cosas solos. Entonces comencé a hacer maratones de montaña, hice ciclismo de montaña otras mucho cosas. tiempo, hice natación, cosas donde no me exigían tanto, o sea, no importaba mi apariencia física. Y entonces, bueno, nada, pero el béisbol, definitivamente amo el béisbol, ¿no? ¿Y ¿De los Leones o de Magallanes? Magallanes, Magallanero. hasta que la muerte nos míralo, separa y mira más. al Henry, magallanero. Así es. Oye, gracias por venir, lo hemos pasado muy bien y nos complace mucho aquí en el canal tenerte en el canal y un aplauso por favor para Gracias, Henry gracias. Soto. Esta es tu casa, ¿eh? Gracias, amable. Bueno, señores, nos encontramos mañana a la misma hora. Los dejo con la tonada de el gran Elvis y mañana a la misma hora. No sé Buenas qué noches. tiene arrebata cuando las miro al pasar, el cuerpo se desvanece. No puedo hablar, solo mirar, pues mudo quedé. Y si la miro otra vez, me moriré.